Hace 3 años decidí irme a Nueva Zelanda a hacer una visa Work and Holiday. Me quedé en este país por 15 meses y, como si fuera poco, decidí hacer una Work and Holiday más. Y me vine a Australia, que es donde estoy ya desde hace 2 años. En el episodio de hoy quiero contarte mi experiencia con este tipo de visas y cómo viví durante estos 3 años entre estos dos países. Pero este no es un video de cuánto se puede ahorrar o cómo conseguir los mejores trabajos o cómo conseguir alojamiento. De eso hay material de sobra en todos lados. De lo que quiero contarte hoy es lo que nos pasa por dentro. Los desafíos que se presentan, lo que nos atraviesa a nivel emocional y los aprendizajes más valiosos que dejan este tipo de experiencias. Creo que este tiempo que pasé haciendo visas Work and Holiday hasta podría dividirlo en diferentes etapas, que creo que son etapas que quizás la mayoría de los que hacen una visa Work and Holiday las atraviesan, aunque tal vez no de la misma manera o tal vez no en el mismo orden, pero que sin duda creo que en algún punto esas personas se van a identificar. Y si estás interesado o estás por hacer una visa Work and Holiday, también saber con qué desafíos te puedes encontrar durante este tiempo. Así que sobre esas etapas es lo que quiero contar hoy. La primera etapa yo la defino como la etapa de la euforia de todo lo nuevo. Es difícil no vivirla, hasta diría que casi es inevitable, porque al poner un pie en un país nuevo, más si es la primera vez que haces un viaje largo en tu vida, absolutamente todo te parece fascinante y no puedes dejar de deslumbrarte con lo que estás viendo, con lo que está pasando frente a tus ojos. Pareciera que uno no logra tomar dimensión de lo que está viviendo y cuesta un poco al principio poner los pies sobre la tierra por todo ese subidón emocional que nos está atravesando por todo lo que vemos frente a nosotros. Y entre toda esa euforia, uno desde el primer día ya se va encontrando con distintos desafíos: el buscar un trabajo, el conseguir un lugar para vivir, el cómo moverse, el tener que manejarse en otro idioma. Y uno los atraviesa con toda esa energía del momento inicial. Y creo que también es una etapa muy marcada por el factor social. Uno se hace amigo de prácticamente todo el mundo. Y compartís con toda esta gente que vas conociendo en un montón de ámbitos, que pueden ser el lugar donde vivís, que pueden ser en el trabajo, y también en lo que pasa afuera, en salir a pasear, en salir a hacer actividades, en ir a las playas, en ir a fiestas, etcétera, etcétera. El factor social en este momento tiene un peso altísimo. Y en mi caso, toda esta etapa me tocó vivirla durante el primer año que hice de Visa Work and Holiday en Nueva Zelanda, donde todo giró mucho alrededor de todas estas cosas que mencionaba. Y algo que me pareció bastante curioso de mi experiencia fue que en el punto que mayor valor le di a todo este factor social fue en el tema de los trabajos. Porque me tocó trabajar de todo en Nueva Zelanda. Trabajé en construcción, trabajé en depósitos, trabajé en un campo ordeñando vacas y trabajé un montón en la industria del kiwi, ya sea en empaquetadoras como en el campo, en las plantaciones de kiwi. ¿Y por qué elegía este tipo de trabajos? Porque me encontraba ahí con un montón de gente que estaba en la misma que yo, que es algo que no me pasaba en otros trabajos. En estos trabajos en el Kiwi me encontraba con un montón de gente que estaba haciendo una Work and Holiday, que por ahí era la primera vez también que hacía un viaje de este tipo, y se va creando un ambiente que te ayuda a transitar mucho mejor esos trabajos. Trabajos que se vuelven súper físicos, que se vuelven súper monótonos, que se vuelven súper cansadores y que tienen todos los números para quemarte la cabeza. Y el apoyo que uno encuentra en las personas con las cuales comparte ese espacio se vuelve clave. Y ese apoyo no lo encontré en los otros trabajos que recién mencioné. Y creo que eso hizo que me fuera mucho más difícil transitarlos. Mientras que en este caso, a pesar de que eran trabajos bastante duros, el trabajar con gente con las cuales podía entablar una amistad me hizo pasarlo muchísimo mejor y no lo sentí. Hasta de hecho creo que fue una de las etapas de trabajo que más disfruté en estos 3 años, o que menos pesada se me hizo de alguna manera. Así que creo que esto muestra que todo ese factor social del que hablaba realmente tiene mucho peso durante esta primera etapa. De alguna manera, todo eso más externo del viaje, todo aquello que va hacia afuera
de nosotros. Pero llega un momento, que yo creo que es un momento bisagra, en el que el ojo pareciera que se acostumbra a todo eso. Y cuando la intensidad de toda esa externalidad baja, uno puede mirar muchísimo mejor hacia adentro. Lo que pasa dentro tuyo y en cómo te está transformando esta experiencia. Porque los lugares que conoces van a ser recuerdos hermosos. Las amistades que hiciste se convierten en personas que atesorás para toda la vida, o la plata que ahorraste te servirá para financiar tus futuros proyectos. Pero en cómo puede transformarte como persona, en cómo puede cambiar tu visión del mundo, en cómo puede llevarte a tratar con tus emociones, creo que está lo más valioso de hacer una visa Work and Holiday. Y digo puede porque eso va a depender de cada persona. Siempre se dice que viajar te cambia la vida, pero alguna vez leí y me hace mucho sentido que viajar te puede cambiar la vida. Porque no depende solo del viaje, sino depende de qué tan perceptibles somos a los cambios y si realmente tenemos la voluntad de querer generar un cambio o no. El viaje no es más que un catalizador de esos cambios, ya que el verdadero motor de cambio somos nosotros mismos, por supuesto. Cuando ese momento bisagra llega, empezamos a ver qué nos está generando por dentro el viaje y creo que ahí naturalmente se entra en la siguiente etapa, que es una etapa que viene con la pregunta ¿qué quiero hacer con todo esto? Obviamente a no todos les llegan el mismo tiempo, en las mismas circunstancias o de la misma manera, pero es una pregunta que tarde o temprano termina apareciendo. Preguntarte qué sentido le querés dar a esta experiencia. Si querés ahorrar, ¿para qué? Si querés seguir viajando, ¿hacia dónde? Si te querés quedar más tiempo, ¿cómo? Si querés volverte a tu país, etcétera. Es una etapa de encontrarte con objetivos, con metas, con sueños, con un montón de cosas que el mismo viaje te las va de a poquito despertando. Cuando uno logra dar con algunas respuestas a estas preguntas, se encuentra con algo que va a ser súper valioso para lo que viene. En mi caso, mi última etapa de mi Work and Holiday en Nueva Zelanda fue que empecé a responder qué sentido le quería dar a todo esto. Y la verdad es que me di cuenta que quería viajar a largo plazo, que quería compartir mis experiencias, que quería compartir historias de lo que me iba encontrando en el viaje y también a darme cuenta que necesitaba financiar ese proyecto de alguna manera y que para eso necesitaba ahorrar. Y eso fue lo que me trajo a Australia y empezó a ordenar un poco mis decisiones. ¿Y cuáles fueron esas decisiones? Bueno, la primera fue, ni bien llegar a Australia, irme a trabajar y a vivir en algún lugar donde pudiera priorizar el ahorro. Fue así que me mudé a Tasmania y estuve ahí trabajando durante 5 meses en un tambo, ordeñando vacas. Tenía claro por qué estaba ahí, pero eso tampoco significa que uno se vuelva inmune a todo lo que lo rodea. La soledad, el aislamiento, el aburrimiento, el trabajo físico, las inclemencias climáticas y otros etcétera. Todo eso crea un cóctel perfecto para una lluvia de pensamientos intrusivos y replanteos existenciales que te llevan a preguntarte varias veces qué carajos estoy haciendo acá. Y ahí es cuando aparece nuestra ancla. Acá aparecen nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas para primero aceptar y después adaptarnos a lo que estamos viviendo. Obviamente no nos convierte de repente en seres de piedra que somos inmunes a todo lo que ocurra a nuestro alrededor, pero sí nos brinda un montón de capacidad de adaptación. Y también a ir dando con todas las motivaciones que nos pueden ayudar a atravesar mejor ese momento. Porque vivir en medio de la nada se va a poner duro, porque hacer estos tipos de trabajo también se va a poner duro, pero uno puede de alguna manera digerirlos mejor sabiendo el porqué de cada día. No digo que esto haya que tenerlo claro desde el primer día, para nada. A mí me llevó más de un año darme cuenta.
Pero sí creo que vale la pena hacerse esa pregunta y hacérsela todas las veces que sea necesario. Porque cuando el camino se pone difícil, eso te convierte en algo que te sostiene. Pero aunque tengas clarísimos tus por qué, nada de eso queda exento a las dudas y a los miedos que pueden aparecer. Y creo que es natural también entrar en una etapa en donde todo eso se cuestiona y se pone a prueba. Para mí, esta etapa, que la llamé la etapa de dudas y miedos, fue la más dura. Porque si bien tenía claro qué es lo que quería, eso no evitó que muchas cosas se tambalearan. Parece que el viaje se transforma en un maestro de vida en un momento y te dice, che, pará, acá hay un par de conceptos que no los tenés muy claros todavía, así que los vamos a repasar. Y creo que todo esto me tocó atravesarlo cuando me fui de Tasmania. Pensaba que tenía todo clarísimo y el viaje me iba a terminar poniendo un poco en jaque. Como decía, fue una etapa bastante difícil de transitar y creo que también fue el periodo más oscuro que viví en estos 3 años que llevo haciendo Work and Holiday. Y fue cuando me aferré más a seguir el camino de otras personas que a seguir el camino propio. Y es paradójico que las dudas sobre lo que quería hacer me llevaron justamente a alejarme más de eso. Me encontré viviendo en lugares donde no quería estar, me encontré haciendo trabajos donde la pasaba muy mal, me encontré haciendo actividades que no me interesaban para nada y las hacía únicamente por el mero hecho de encajar. Y creo que en simples palabras estaba viviendo en un estado de incoherencia total. Y eso, gente, no es gratis. Eso me llevó a tener ataques de pánico, a tener la ansiedad por las nubes, a vivir en un constante estado de alerta. Vivía con un malestar generalizado. Llegaba a un punto en que era evidente que no podía sostener más eso, que me estaba haciendo realmente muchísimo mal. Y creo que atravesar estos periodos también son parte de la experiencia. Son casi inevitables, al igual que lo fue la primera etapa de la euforia. Esta etapa de las dudas y los miedos también llega y se logra, por supuesto, también salir de esta etapa, pero mientras está ahí, es durísimo, es durísimo. Recuerdo con unos amigos lo llamábamos el mambo negro, porque uno ve todo oscuro, ve todo negativo y parecería que está cegado frente a las cosas buenas que quizás puedan pasarnos. Y es real y le pasa a muchísima gente. Sumado además a que estás lejos de casa, que estás lejos de tus seres queridos, que tu red de contención quizás no está ahí para ayudarte, te replanteas 1000 veces si tomaste la decisión correcta, si hiciste bien en haberte ido y si todo esto vale la pena, si todo esto vale de algo. En ese momento recuerdo que estuve a nada de volverme a Argentina porque sentía que la situación me estaba desbordando completamente. Pero siempre termina apareciendo un rayito de luz. Y les aseguro que lo que queda después de esos momentos es una sensación en donde podés ver las cosas con muchísima más claridad. Pero mientras se está ahí, es dificilísimo transitarlo. Pero paciencia, porque trae su premio. Cerrar por ahí ese momento no es algo que ocurra tampoco por arte de magia. Claramente creo que cabe en nosotros poder identificarlo y tener el coraje y tener la convicción de que necesitamos tomar alguna decisión para poder cambiar eso, para poder alejarnos de las cosas que no nos identifican o que no nos están haciendo bien. Así fue que decidí cortar con todo ese estado de incoherencia en el que estaba viviendo. Pegué un volantazo, me terminé yendo de la ciudad donde estaba y me vine a vivir a un campo que está ubicado en el norte de Victoria, donde estoy ya desde hace 7 meses. Y acá considero que se entra en una etapa de afirmación, en donde uno se da la oportunidad de volver a conectar con las cosas que quiere, con las cosas que realmente le importa y por las cosas por las cuales quiere trabajar. Viniendo acá volví a encontrarme con viejos conocidos como son la soledad, como son el aislamiento, los trabajos muy físicos, el volver a levantarme a las 4 de la mañana todos los días. Bueno, todo eso ya lo conocía, ya lo consideraba, no me tomó por sorpresa, pero algo era distinto.
ya tenía mucho más claro y mucho más aceptado mi razón de estar acá. Sentía en mí una convicción que no tenía antes. Todo lo que había atravesado para llegar hasta el día de hoy terminaba decantando en una convicción que a mí me decía, es por acá. Y de nuevo, saber lo que querés no te hace inmune a los contextos duros, eso creo que lo tenemos clarísimo, pero sí te da una flexibilidad y adaptabilidad, sobre todo, a lo que te toca vivir y a cómo lo podés transitar. Aparece como esa convicción de que todo va a servir por algo. Y no es por vender humo, sino es más bien aferrarse a una idea que nace desde lo más profundo del corazón y que es lo que nos empuja hacia adelante. Y la soledad y el aislamiento que tiene vivir y trabajar en lugares remotos, por supuesto que también da espacio a que haya muchísima introspección, que baja muchísimo el ruido y nos permite ver mejor para adentro y seguir haciéndonos más preguntas sobre qué queremos, qué elegimos, hacia dónde vamos. Y eso creo que es algo que rescato como muy valioso también, de que si uno sabe aprovechar estas oportunidades para reflexionar, para mirar hacia adentro, es donde creo que se le puede sacar el mayor provecho al estar quizás en un contexto duro, pero que también trae oportunidades. De esta manera fue que me empecé a preguntar muchísimo sobre los trabajos, sobre las dinámicas de la Work and Holiday, sobre la manera de vincularse. Y me empecé a dar cuenta que había un montón de cosas que ya no me identificaban, que las había disfrutado muchísimo durante los años anteriores, pero que hoy en día ya no me representaban y ya no me generaban ningún tipo de entusiasmo o lo que sea. Pero empecé a delimitar qué sí y qué no. Y eso lo vi materializado en una decisión que fue la de no extender la visa por un año más. Cumplía con todos los requisitos para extender la visa, lo único es que debía hacerla antes de cumplir los 31 años y llegado el día decidí no extender. Pasé mi cumpleaños número 31 y con eso también di por cerrada mi etapa como Work and Holiday y en Australia puntualmente. Decidí que había llegado el fin de una etapa porque sentí que de las Work and Holiday aprendí todo lo que tenía que aprender y que ahora mis pies ya querían caminar hacia otro lado. Y en ese momento sentí una alegría y una tranquilidad enorme, porque sentía que estaba ganando en libertad. Y después de 3 años de pasar por la euforia, de pasar por las dudas, de pasar por los miedos, de pasar por momentos muy duros y de pasar también por momentos muy hermosos, fui entendiendo que todas las situaciones que viví me fueron transformando y me fueron llevando hasta el día de hoy. Y si me preguntas si valió la pena hacer una Work and Holiday, la respuesta es claramente sí. Y lo valió porque creo que se aprenden cosas de uno mismo que quizás en otros contextos no se dan, porque creo que el viaje te puede encontrar con una versión de vos mismo que no conocías y con la cual podés llegar a conectar muchísimo. Y porque te encontrás con ideas y proyectos que jamás se te habían pasado por la cabeza y de repente conectás con eso y te enganchás y te entusiasmas y son el motivo y la razón para seguir creando y para seguir creyendo. Todas esas etapas que conté, de la euforia, lo del ojo que se acostumbra, lo de la definición de los objetivos, la de las dudas y los miedos y la de la afirmación, obviamente no son algo lineal, no son algo que tampoco les afecte a todas las personas, ni que tampoco les afecte de la misma manera, pero creo que a todos nos va tocando atravesar por situaciones bastante similares. Por supuesto que todos las atravesamos de manera distinta, pero si estás haciendo una Work and Holiday o estás pensando en hacer una, es probable que en algún momento te encuentres con alguna de ellas. Y lo único que te puedo decir desde mi humilde lugar es paciencia. Las situaciones duras van a existir. Creo que es súper valioso mantener nuestros objetivos, nuestros sueños presentes y a nuestra red de contención cerca y saber que al final del camino todo lo que hayamos atravesado desde un lado o de otro va a haber valido la pena.
Y eso es todo lo que yo hubiera necesitado escuchar antes de subirme al avión. Siendo ahora julio de 2026 y a muy poquitos días de irme a Australia y ya de cerrar esta etapa como Work and Holiday, no quería dejar de compartir estas experiencias y estas historias, así que espero les haya gustado y los invito a suscribirse y a no perderse los próximos episodios y los próximos videos que se vienen de una nueva etapa del viaje que me entusiasma muchísimo y que estaré feliz también de estar compartiendo con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que siga el viaje.